Factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son proteínas que se consideran responsables del control de la proliferación, supervivencia, diferenciación o inhibición celular. Los factores de crecimiento son producidos por células y actúan sobre otras, las células blanco. Pueden desarrollar un mecanismo autócrino, mecanismo parácrino o por un mecanismo endócrino. Este último es característico de las hormonas. Los factores de crecimiento suelen funcionar en forma local o parácrina. Poseen receptores específicos presentes en la superficie de la célula blanco, a los que se unen con alta afinidad y de forma reversible. Esta unión genera una serie de procesos bioquímicos denominados transmisión de señal. La alteración del control de la proliferación puede desencadenar procesos como el crecimiento tumoral. Las células cancerosas han perdido el control de la proliferación celular de forma que son capaces de crecer en ausencia de factores de crecimiento o no responden a los agentes inhibidores o de diferenciación ni a las interacciones célula-célula. La cadena beta del protocogen PDGF y la cadena alfa del proto-oncogen TGF se activan por medio de su sobreexpresión. Por lo tanto, estos se asocian al astrocitoma. Los factores de crecimiento fibroblásticos, el HST1 y FGF3, se activan por medio de su sobreexpresión o amplificación. Los tumores humanos asociados a este tipo de mutaciones se encuentra el osteosarcoma, el cáncer de estómago, el cáncer de vejiga, el cáncer de mama y el melanoma. El protooncogen HGF se activa por medio de su sobreexpresión, asociándose con los tumores de hepatocarcinomas o cáncer de tiroides. Receptores de factores de crecimiento. Las variaciones oncogenes de estos receptores se asocian con la dimerización y la activación constitutivas sin unión al factor de crecimiento. Receptores mutantes liberan señales mitógenas continuas a la célula. Los receptores pueden activarse en los tumores por mutaciones, redistribución génica y sobreexpresión. Receptor tirosina sinasa y oncogen RAS. En condiciones normales, la actividad sinasa del receptor es activada de forma pasajera por la unión de un factor de crecimiento específico al dominio extracelular, lo cual induce un cambio rápido en la conformación del receptor hacia un estado dimérico activo. Luego, el receptor activado autofosforila los residuos de tirosina de su propia cola intracelular y estos residuos modificados actúan como lugares para el reclutamiento de una serie de moléculas señalizadoras, entre ellas RAS y PI3K, ya descritas como elementos esenciales en la señalización de los receptores de tirosina sinasa. Las versiones oncógenas de estos receptores se asocian a mutaciones que confieren una actividad tirosina sinasa constitucional independiente del factor de crecimiento. Como observamos en la imagen, hay una estimulación del receptor, una fosforilación GDP a GTP, un bloqueo de hidrólisis de GTP por GAP, un RAS activo mutado, un acúmulo de GTP, una activación de la MAP sinasa y por último una fuerza de mitosis que nos llevará al crecimiento celular desordenado. Receptor de factores neurotróficos. Mutaciones puntuales del protooncogen RET están asociados a cáncer medular tiroideo hereditario. Factor de crecimiento de epidermis, EGF. Péptido de 6.045 Daltons 3. Posee 53 aminoácidos, presenta 3 puentes de disulfuro intramoleculares debido a 6 residuos de cisteína. Sus puentes
son esenciales para afinidad y efecto a su receptor de membrana. Cuando el eje F se une a su receptor eje FR, esta unión produce una cascada de cambios bioquímicos, entre los cuales tenemos aumento del calcio intracelular, síntesis de ADN y replicación celular, síntesis de proteínas y también habrá un aumento de la glucólisis. Los factores de crecimiento actúan a través de la vía de transducción de señales, vía del segundo mensajero, y son considerados como los primeros mensajeros. En este proceso, el ligando se une a un receptor de superficie de membrana específico que se encarga de transmitir la señal al interior celular y provocar reacciones en cadena moleculares intracelulares que se les atribuye por su función el papel de segundos mensajeros. Estas señales se transmiten a través de una escalera de moléculas que son activadas, desactivadas en forma secuencial para provocar una respuesta celular que nos llevará a la regulación de su crecimiento, su división, la apoptosis, respuesta a los estímulos del estrés y la reparación celular. Que realice una u otra función va a depender del factor de crecimiento involucrado y del estado fisiológico de la célula. El protooncogen que está mutado es el ERBB1, el cual codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR, que sufre mutaciones puntuales en algunos cánceres. En un subgrupo de adenocarcinomas de pulmón se observan varias mutaciones puntuales diferentes de ERBB1, de enorme importancia clínica. Estas mutaciones determinan una activación constitucional de la tirosina sinasa EGFR. PDGF se une a su receptor. Esta unión produce una proliferación, una diferenciación, un reclutamiento, una migración y una estabilización de los nuevos bases. Del lado derecho podemos observar cómo la mutación del protooncogen PDGFRB produce una excesiva proliferación y la formación de células tumorales. Entre las funciones del PDGF tenemos que es un elemento implicado en división de fibroblastos, permite a las células saltar a la fase G1 del ciclo celular para dividirse y mantiene la proliferación de células progenitoras de oligodendrocitos. Cuando hay una mutación puntual del protooncogen KIT, está asociado a tumores del estroma gastrointestinal, seminomas y leucemia. Los factores intercambiadores de nucleótidos de guanina provocan el recambio de GDP a GTP, activando así a la proteína RAS. Las proteínas activadoras de GTP-ASA favorecen la hidrólisis de GTP, regresando a RAS a su forma inactiva. La señalización ocurre cuando RAS está unido al GTP, independientemente de su hidrólisis. Sin embargo, es posible que la transducción correcta de las señales requiera de la hidrólisis del GTP. De ser así, las formas mutadas de RAS que no hidrolizan el GTP transducirían señales incompletas o inapropiadas. Esta ausencia correcta de la función contribuiría al efecto oncogénico de las mutantes incapaces de hidrolizar el GTP. Activado recluta RAF y estimula la vía de las MAP sinasas para transmitir señales promotoras de crecimiento al núcleo. La proteína RAS mutada está permanentemente activada debido a la incapacidad para hidrolizar la GTP, conduciendo a una estimulación continua de las células sin ningún desencadenante externo. El anclaje de RAS a la membrana celular mediante la molécula de farnesil es esencial para su acción.
Oncogen MYC pertenece a los genes de respuesta precoz inmediata. En condiciones normales se encuentra estrechamente regulado a través de la transcripción, traducción y estabilidad de la proteína. También participan en la regulación del ciclo celular, la proliferación y diferenciación celulares, la apoptosis y la inmortalización. El mayor riesgo de cáncer se asocia a las variantes que generan una mayor expresión del ARN de MYC en respuesta a determinadas señales inductoras de crecimiento, como activa la expresión de muchos genes que contribuyen al crecimiento celular, expresión de los genes del ARNR, el procesamiento del ARNR, potenciando así el ensamblado de los ribosomas requerido para la síntesis de proteínas. También regula un programa de expresión génica que da lugar a una reprogramación metabólica y al efecto Warburg, otro rasgo característico del cáncer. Se encuentran numerosos genes de enzimas glicolíticas y de factores que participan en el metabolismo necesarios para la síntesis de macromoléculas, como ADN, proteínas y lípidos. Regula al alza la expresión de la telomerasa, que contribuye a la capacidad de replicación interminable de las células cancerosas. Actúa de forma conjunta para reprogramar las células somáticas hacia las células madres pluripotentes. En el locus del gen MYC 8q24 ocurren frecuentemente reordenamientos cromosómicos, como por ejemplo la translocación cromosómica en el cromosoma 8 y 14 está asociado al linfoma de Burkitt. En las células neoplásicas es muy frecuente que se presente la amplificación del gen CMYC en tumores hematopoyéticos debido a translocaciones cromosómicas o aneuploidías. El oncogen MYC se encuentra amplificado en ciertos carcinomas de mama, colon, pulmón, ovario y próstata. Los genes NMYC y LMYC, funcionalmente idénticos, están amplificados en los neuroblastomas y en los carcinomas microcíticos del pulmón, respectivamente. También la pérdida de la regulación es más común en el cáncer de colon, tumores ginecológicos y melanoma. La progresión de las células a través del ciclo está orquestada por sinasas dependientes de ciclinas, así denominadas por la naturaleza cíclica de su producción y degradación. Los complejos CDK, ciclina, fosforilan proteínas diana cruciales que conducen a las células a través del ciclo celular. En la transición G1S y G2M se encuentran los puntos de regulación al ciclo celular. Cada uno de ellos está rigurosamente regulado por el equilibrio entre los factores que fomentan el crecimiento y los que lo suprimen, así como por sensores del daño del ADN. Si se activan los sensores del daño del ADN, transmiten señales que detienen la progresión del ciclo celular y, si no se puede reparar el daño celular, se inicia la apoptosis. Los defectos del punto de regulación G1S son más importantes en el cáncer. La ciclina D se ha visto incrementada en múltiples tipos de cáncer como el de estómago o el de esófago, y el riesgo de desarrollar estos males aumenta cuando existe un decremento de zinc, pues se ha demostrado que la deficiencia nutricional es un factor de riesgo importante para desarrollar estos tipos de cáncer gastroesofágico. Mutaciones con ganancia de la función de los genes de ciclina D y CD4, oncogenes que fomentan la progresión G1S. La amplificación del gen CD4 se da en melanomas, sarcomas y glioblastomas. Las ciclinas A y E, por su parte, se sobreexpresan en carcinomas hepatocelulares y su nivel de sobreexpresión se relaciona con la agresividad de la enfermedad. La ciclina B se incrementa en casos positivos a los virus del papiloma humano, los cuales son principal causa de cáncer de cervix en mujeres. Mutaciones con pérdidas de la función de los genes supresores de tumores que inhiben la progresión G1S también están asociadas al cáncer. Mutaciones germinales de P16 se ven en un 25% de familias propensas al melanoma. Los dos genes supresores de tumores importantes, RB y TP53, codifican ambas proteínas que inhiben la progresión G1S. Cuando
solo un alelo de P53 se encuentra mutado, proveniente del padre o la madre, su portador es susceptible de desarrollar algún tipo de cáncer de mama, osteosarcoma, etc. Esta condición se conoce como síndrome de Li-Fraumeni y el desarrollo del tumor dependerá del tejido en el que se produzca la segunda mutación que anule el alelo funcional.